comenta Juan, el contexto de cómo se manejaban las líneas móviles con los talleres, que eso fue lo atractivo que Roberto dijo, bueno, pues es que nosotros podemos agarrar el modelo también que traían los talleres. Y ya desenmento todo lo que estaba explicando. Nada más hables un poquito fuerte. Ok, está bien, Gaby. ¿Ya ustedes me dicen, están muy listos? Ok. Pues bien, miren, vamos a empezar. Lo que yo les comentaba y los invité en el boletín, que son 3 temas especiales que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema de cómo se ratifica que el sistema de los verificentros es un negocio 100% recaudador y un negocio 100% sobre todo para enriquecer a las empresas extranjeras y a los privados que están en la operación de los mismos. Bien, miren, la línea móvil, ¿qué significa? Anteriormente los talleres mecánicos contaban con un sistema de verificación a domicilio para parques vehiculares nutridos. Por ejemplo, Coca-Cola, Lala, Tecate, CFE, eran parques vehiculares de arriba de 100 vehículos hasta 1.200 unidades. ¿Por qué surge esta necesidad? Y logísticamente sí tenía sentido, porque los vehículos utilitarios no se podían distraer para detener sus vehículos, para ir a verificar o ir a reparar y a su vez ir a hacer los repartos que ya tenían ellos agendados en sus empresas. Es por ello que las líneas móviles anteriormente, y la norma sí lo permitía, era ir a parques vehiculares, a patios de las empresas privadas y hacían las verificaciones en horarios que pueden ser inclusive en la madrugada. Bien, esto al gobierno del estado siempre le incomodó que los talleres administraran esto, porque sí, no tengo que desapegarme de la realidad, sí era un negocio más que un sustento ambiental, eso definitivamente nos queda claro. Y a lo mejor se prestaba a que no trabajaran de manera adecuada, pero ojo, la PROEPA hacía vigilancia y la PROEPA hacía inspecciones para poder regular este sistema. Ahorita actualmente el gobierno del estado nunca ha tocado el tema de la línea móvil. ¿Por qué? Porque se preveía que se iba a manejar únicamente como para operativos en las vialidades, para verificar vehículos automotores si estuvieran contaminando o no, hacer las multas o hacer los retiros de unidades correspondientes. Pero los sistemas, como son bastante estorbosos, como son bastante grandes, pues no da pie y no se puede prestar para que estén en las vialidades y en las calles instalando estos equipos. Por otro lado también, la norma oficial mexicana lo prohíbe, o sea, es decir, los dinamómetros y los equipos analizadores de gases se pueden descalibrar al momento de estarlos trasladando de un lugar a otro. Recordar que estos equipos tienen que ser auditados. ¿Por qué no así con los talleres? Porque los talleres no tenían la prueba dinámica. Los talleres únicamente se manejaban con el factor lambda y lo único que había que cambiar o suplantar eran sensores de oxígeno y sensores de carbono únicamente. No les afectaba que hubiese esta movilidad de un parque vehicular a otro. Bien, ahora ¿cómo está trabajando el gobierno del estado? Tienen que contratar la línea móvil con un mínimo de 100 unidades por evento o por campaña. Tienen que ser de 100 para arriba. Entonces, esto queda claro que es más que un negocio, porque es llevar la verificación a domicilio. Ahora, dentro de lo que cabe, bueno, pues ¿cuál sería el problema o cuál es lo que aquí nos atañe? Que la línea móvil ha tenido ya varias semanas o meses detenida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo hablaba de un funcionario que se llama José Adán Espejo Preciado? Que él estuvo en la CEMADET como director. Él estuvo ahí gestionando el programa de los verificentros y tengo pruebas. Voy a dar una rueda de prensa ya con todas las pruebas exhibidas donde él era director de CEMADET, él recibía nómina, él firmaba documentos, él gestionó, inclusive fue el calificador del comité que le dio la concesión a web, y ahora que es gerente, pues él se dedica a bloquear estos equipos, los paraliza. La línea móvil duró meses paralizada porque Adán Espejo Preciado no iba a permitir que los privados no tuvieran la captación de las verificaciones. ¿Por qué? Pues porque él quería beneficiar a Aplus y a Dreca, donde él también trabajó y fue gerente. Ahora bien, entonces eso es lo delicado de tener este conflicto de intereses, porque hablábamos también, con pruebas que ya tengo, de que su actual pareja es directora de CEMADET. Entonces, este conflicto de intereses deja claro que es más negocio que otra cosa. Aquí el gobierno del estado ya ha ido demasiado lejos con el tema de los verificentros, o sea, llevar a domicilio a verificar, pero a su vez, el que era funcionario de CEMADET bloquea los equipos, los tiene suspendidos y no pueden trabajar para que a las empresas privadas, que son los que administran los verificentros, no pierdan esos parques vehiculares nutridos, porque finalmente, tanto empresas socialmente responsables tienen que cumplir con la verificación, no nada más por la normativa, sino por las licitaciones y concursos de los que ellos participan. Por eso para ellos la verificación sí es obligatoria
y Adán Espejo Preciado percibió eso y es por ello que él bloquea estos sistemas para que no dejen de captar los centros de verificación A+ y DRECA, los servicios de verificación. Por cierto, ahorita un funcionario de A+, en su momento les voy a presentarle evidencias, va a irse a trabajar a la empresa web con Adán Espejo Preciado. ¿Por qué? Porque van a estar manejando ya todo el sistema de los verificentros como un monopolio. Entonces, ojo a todos los empresarios que les está interesando incursionar en el negocio de los verificentros. No es sustentable, no es negocio, porque el mismo gobierno pues va a estar compitiendo con ustedes para llevar a cabo las verificaciones a los parques vehiculares nutridos. Y por otro lado, sigue habiendo un hartazgo y un desapego a la verificación y no ha funcionado, no ha elevado los estándares y los porcentajes que se requiere. Y por último, lo que queda menos cubierto pues es el medio ambiente, porque hasta el día de hoy no hemos tenido ni un solo resultado con el tema de la verificación y la calidad del aire. Entonces, pues estos son pruebas, aquí menciono, estos son pagos de empresas, de compañías que hacen la contratación de esas líneas móviles, y queda más que evidente que el gobernador del estado de Jalisco puso negocio para beneficiar a empresarios y a privados y a extranjeros que por el medio ambiente, porque del medio ambiente sabemos que no le interesa absolutamente nada. Tema número 2 que les comenté que les iba a compartir, a raíz de todas estas denuncias, investigaciones, ruedas de prensa, giras que he estado haciendo al interior del estado, el gobierno del estado ya tiene una persecución y una represión con un servidor y mi hijo que trabajamos en una oficina o en una consultoría de gestión administrativa. Acudimos a las dependencias del gobierno, por ejemplo, Semadet, y les puedo citar nombres y teléfonos. Acudo a Semadet a tramitar ciertos permisos y funcionarios de Semadet les hablan a nuestros clientes y les dicen, mira, este trámite lo presentó Goben, ven por él y preséntalo tú porque si no, no va a prosperar. En padrón y licencias, el director general Luis Rangel tiene una orden en contra mía y de mi hijo de no permitir que entreguemos ningún trámite a esa dependencia de gobierno porque tienen una orden directa. He estado durante casi un mes solicitando una cita para hablar con él y aclarar de qué se trata y nada, no nos da la cara, no nos recibe, nos tiene horas esperando ahí en la sala de espera y no nos está atendiendo y la verdad no se vale, es injusto que porque un ciudadano levanta la voz, presenta elementos, presenta pruebas de un saqueo, de una corrupción, de un desfalco a las arcas públicas, porque ya he mencionado que todavía el programa, como no se nutre del fideicomiso, se le está nutriendo de recursos públicos, ahora existe esta persecución. Acudimos a las manifestaciones y nos mandan a la fuerza estatal a reprimirnos, a golpearnos, a agredir a personas adultas, a mujeres, a niños, cuando estas fuerzas estatales deben estar buscando a los desaparecidos en vez de estar reprimiendo a los manifestantes. Entonces, quiero alzar la voz porque no es justo, no merecemos que un ciudadano que levanta la voz se vea reprimido y perseguido de esta manera en su ámbito laboral. Y por otro lado también compartirles que vamos a invitar a la sociedad civil a una próxima manifestación, a una mega manifestación de todos los colectivos unidos para exigir dos cosas. Uno, la renuncia del gobernador y número 2, que todo el país se entere que tenemos a un delincuente como gobernador, que no es posible que lo vayamos a ver en las boletas electorales cuando él pretenda tener su candidatura a la presidencia de México, porque si en Jalisco tenemos muchos incendios, tenemos crisis medioambientales, tenemos crisis de seguridad de desaparecidos, pues este señor se va a encargar de desaparecer a la población mexicana prácticamente. Entonces no podemos tener un gobernador ni a un presidente como delincuente. Por eso estamos levantando la voz, invitamos a la sociedad civil organizada a que nos acompañe. Vamos a difundir la invitación, el flyer a todas las redes sociales para que nos acompañen. Va a partir de la Minerva y vamos a terminar aquí en el Paseo Alcalde. Vamos a definir bien las fechas porque aún tenemos que poner de acuerdo con los demás compañeros de colectivos, pero ya basta de tener un gobierno represor, ya basta de tener un gobierno que únicamente se dedica a favorecer a unos cuantos sectores empresariales y a su grupo, a su coto de poder. No merecemos los jaliscienses tener a un gobierno como el que estamos ahorita actualmente secuestrados aquí en Jalisco. Entonces, alzamos la voz en este tema. El tema de la línea móvil aún es mucho más amplio, más complejo, vamos a estar dando más detalles. Vamos a tener también una rueda de prensa en Puerto Vallarta porque ahí vamos a presentar las investigaciones que se hicieron allá, las denuncias que se hicieron allá para dar a conocer y contestarle al gobernador donde él mismo empezó a hacer sus declaraciones y sus dichos, ya con elementos y con pruebas también, para que nos acompañen y nos ayuden a difundir la información. Agradezco mucho el seguimiento, créanme y lo declaro a título personal. No saben lo difícil que es estar todavía lidiando con problemas personales, problemas laborales,
y todavía salir a dar la cara y exhibir todas las corrupciones que se están generando en el estado de Jalisco. En verdad se necesita mucha entereza para poder, llegó un tiempo, porque muchos me vieron durante casi un mes que no tenía actividad, que no hacía entrevistas, que no hacía ruedas de prensa, porque créanme que sí en un momento dado me llegué a colapsar, cuando dices, bueno, el gobernador ya me tiene acorralado por todos lados, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo creo que lo que tengo que hacer es lo que cualquier ciudadano tiene que hacer, tener valor, tener entereza y no sucumbir ante los actos de corrupción que nos están, que están imperando aquí en el estado de Jalisco. Agradezco mucho nuevamente a los compañeros de medios de comunicación, ayúdenos a difundir esta información porque no podemos seguir permitiendo que un negocio, lejos de beneficiar al medio ambiente, únicamente está beneficiando a empresas extranjeras y a empresarios que únicamente vinieron a enriquecerse con el sistema de los verificentes. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que en un transitorio, sí, el Estado revisando y el gobierno, si quiere, de las 24 líneas que ellos tienen, pueden tener 24 líneas de verificación. Había un tema donde la línea móvil únicamente iba a estar autorizada para una sola línea de verificación. Ahorita mágicamente ya tenemos 3 líneas de verificación, pero si bien es cierto, a pesar de que el Congreso del Estado únicamente autorizó una línea, también el gobierno del Estado tiene 24 líneas para disponer e implementarlas en sus centros que ellos vayan a desarrollar. Es como tal que el gobierno del Estado puede estar sustrayendo estas líneas que ellos tienen a su disposición para convertirlas a línea móvil, pero reglamentariamente ni deberían de estar permitidas ni normativamente deberían estar funcionando porque no da credibilidad a las mediciones que ellos están haciendo. Es decir, pues, quiere decir que cada vez que haga una medición pues va a mentir. Pero repito, lo más delicado es que un funcionario, más bien un directivo de una empresa que maneja el monopolio puede estar regulando, rigiendo, bloqueando, habilitando los equipos de verificación tanto del gobierno como de los privados. Es decir, él tiene el control centralizado. José Adán Espejo Preciado, que ya habíamos mencionado de él. O sea, no podemos estar al alba de una sola persona que es el que puede manejar el sistema a sus anchas. Y es por ello que precisamente pues quiero manifestarlo. O sea, el gobierno del Estado duró un tiempo sin prestar los servicios de verificación a domicilio porque Adán Espejo les tenía bloqueadas las líneas de verificación sin ningún sustento técnico. Únicamente mencionaban que había fallas en el software. Pero eso no existe, o sea, eso no es posible. Las fallas técnicas se pueden resolver en menos de un día. Entonces, repito, es grave que un solo funcionario o un solo ejecutivo de una empresa controle todo el sistema de los verificentos. José Adán Espejo Preciado puede tener el control absoluto de todos los centros de verificación, de las líneas móviles y del software de la versión 7101, que es el que nutre el drive que corre en todos los centros de verificación. Entonces, pues una más del gobernador Enrique Alfaro Ramírez con este tema de los verificentos. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen también de una medida desesperada de estos privados, precisamente para que esto es un anuncio a la ciudadanía, no se asuste si llega a ver estas multas supuestas de que los están multando por no contar con la verificación y un aviso de que auto no verificado. Ellos quieren únicamente adoctrinar por temas de que hacer conciencia social. No es así, no es así. Es únicamente una medida desesperada de los empresarios y de los privados de los centros de verificación para invitar a la población a verificar, pero ahorita el pueblo ya no se las cree. Una pregunta, tú hablabas de los monopolios que se están haciendo por medio de los empresarios. Eso es algo interesante, pero ¿cómo podemos nosotros como medios de comunicación constatar que lo que tú dices es cierto? Es decir, yo como empresario me interesa invertir en los verificentros, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros como medios, para poder transmitir a la sociedad, tener algo que sea fehaciente, donde yo diga, sí es cierto, mira, aquí está ya un... Te puedo compartir el contrato suministro-franquicia. No he hablado mucho de ello porque lo más escandaloso que hemos platicado, ya muchos medios de comunicación que nos han acompañado saben del contrato Secretaría de Administración o Gobierno con la empresa web. Es decir, el gobierno se comprometió con la empresa web de un porcentaje mínimo de verificaciones. Pero nunca he tocado el tema del contrato suministro-franquicia. ¿De qué quiere decir esto? Que la franquicia, el privado, firma al proveedor de suministro, primero deja un depósito de 1 millón de pesos por cada equipo de verificación, tiene que pagarle por cada línea, por cada concesión, y a su vez
él está anclado con ciertas reglas leoninas, por decirlo así, te lo puedo compartir con mucho gusto, porque prácticamente tú ahí estás ya entregándote al 100% con esta empresa, es decir, inclusive las participaciones que ahí también vienen descritas en el contrato, te las otorga web, es decir, tú no recibes un solo peso, cada vez que un ciudadano hace un pago en la recaudadora, este dinero se va al fondo, al fideicomiso del Fondo Estatal Verde, que de ahí lo maneja web, y web hace la repartición al privado y al gobierno del estado y a su vez lo que él se queda. Eso viene estipulado en el contrato suministro franquicia. Con este documento tú puedes dar fe de que pues prácticamente el privado pues está totalmente secuestrado por el... ¿Tienes el acceso a ese contrato? Sí, claro, sí lo tenemos. Otra cosa, ¿cómo puede uno vincular a esta persona espejo con actividades que tiene cualquier autoridad estatal? Es decir, como el gobernador. Bien, ahorita comentaba que tengo ya los documentos donde la misma, es más, tengo nómina de él, es más, tengo oficios donde él Es que una cosa es la nómina cuando él fue funcionario y otra cosa es poder vincularlo al gobernador o al gobierno del estado, para nosotros como medios decir, es que sabes que sí hay un conflicto de interés, o podemos aplicar la ley de responsabilidades, la ley orgánica, o irnos a la Constitución. Por eso es que quisiera yo que me dijeras cómo poderlo vincular, si tienes alguna fotografía o algún audio donde ellos estén negociando. Mira, tener un audio donde estés negociando, oye, yo voy a firmar a favor, voy a votar, o sea, está muy complicado porque pues, creo que nos queda claro que todos los malos manejos que se manejen bajo la mesa va a estar muy difícil, pero tengo fotos, claro que sí tengo fotos donde él como funcionario de Semadet participaba en eventos con la entonces María Magdalena Ruiz Mejía, que fue la secretaria de Medio Ambiente anterior. Tengo documentos y tengo elementos para comprobar que él todavía en esta administración no nada más fungió como director del OPD, él inclusive participó en la licitación que le dieron a web, donde él ahorita ya es el gerente. O sea, todo eso te los puedo compartir con mucho gusto. O sea, el decir, bueno, ¿cómo tienes tú comprobar que él está vinculado con el gobierno del estado? Pues porque él fue director de la agencia Aire, porque él fue director de la Dirección General de Explotación y Gestión Ambiental, porque él fue director de control de emisiones en la Semadet, y esto pues lo sustento con nómina, lo sustento con oficios, donde él firmaba como director de área, y lo sustento con documentos a través de transparencia, donde ellos declaran que sí, estuvo en la agencia Aire y en la Semadet, y ahorita pues está trabajando como gerente de la empresa web. O sea, todos esos elementos yo creo que quedan a lo que muy voy claros. es esto, lo que pasa es que nosotros como medios de comunicación no podemos basarnos en especulaciones. No, pero con documentos yo creo que sí. O sea, con documentos, sí, oficios, a través de de transparencia acuerdo, que lo hemos que tenido. pasa es como hablabas de que él tiene como Incluso, con el gobernador, entonces yo para poder hacer una nota, incluso mi compañero no me va a dejar mentir, necesito decir, es que el gobernador está involucrado en esto porque ya, yo tengo un audio, tengo un bueno, pues muy sencillo, mira, el gobernador como está involucrado, pues para empezar es el titular del Ejecutivo, y las dependencias, como la Secretaría de Administración, pues dependen del Ejecutivo, y la Secretaría de Administración que otorgó el fallo a favor de la empresa web de manera ilegal, pues finalmente hay un responsable que es el director de la Secretaría de Administración, y a través y bajo conducto del gobernador, pues es el responsable finalmente. O sea, creo que nos queda claro que pues quien es responsable de toda la gobernanza del Estado de Jalisco, pues es el gobernador. Obviamente tiene sus directores de área, y pues obviamente si el que hizo una ilegalidad pues fue el secretario de Administración, pues sobre él, inclusive el juicio político que yo tengo, pues va en contra del secretario de Medio Ambiente. No me atreví a señalar al gobernador porque no va a prosperar. Hay un responsable de todo esto que estoy señalando, y es el secretario de Medio Ambiente. ¿En la Contraloría del Estado no han hecho nada? ¿No? Sí, claro, en la Contraloría, en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía del Estado, en el órgano interno de control de la Secretaría de Administración, pero todo lo que les he dicho ahorita, Juan, está totalmente cuarteado, está totalmente detenido, está totalmente congelado. De la persecución de la que hablabas, ¿también ya tienes alguna denuncia? Como son de carácter penal, lo que yo les explicaba, ahorita eso sí se va a manejar con mucha secrecía para no la investigación, afectar el debido proceso. Dos dudas. ¿En dónde están repartiendo estos avisos, estas advertencias? Estos, mira, como podrás ver en los parabrisas de los automotores, aquí en el centro de la ciudad, y allá en las plazas de Zapopan, una plaza muy fresona que está allá por López Mateos, parece Andares, pero es de aquel lado, ahí en el estacionamiento les dejan esos volantitos en los parabrisas, obviamente pues para infundarle el temor a la población de que tiene que ir a verificar, si no pues ya se someterá de una multa que es totalmente impugnable. Pero regresando al tema de eso, o sea, sí hay elementos vastos para acreditar
que José Adán Espejo Preciado pues es el que está manejando totalmente no nada más el monopolio. Él puede regir el software. Anteriormente, ¿quién lo hacía? Te lo digo porque pues, yo tengo desde el 2011 trabajando con la CEMADET en el programa de la verificación. Miguel Beltrán Rivera y Jesús Rafael Vega Quintero eran los que manejaban el sistema operativo control de emisiones, así se llamaba, sistema operativo control de emisiones. Ahorita ellos dos, por cierto, están trabajando para web y son los que ese sistema operativo se lo llevaron a web y así es como controlan todos los equipos analizadores de gases, porque ellos tienen la facultad de con un botón bloquear una línea de verificación o habilitarla, porque así lo hacían también con otros talleres, es prácticamente lo mismo. Entonces sí tiene Adán Espejo Preciado ese control de poder manipular o no los equipos de verificación. Tan es así que las líneas móviles estuvieron inhabilitadas durante pues, casi meses. ¿Por qué? Porque los privados, donde él también estuvo como gerente en la empresa Dreca, pues estaban quejándose con el gobierno porque la gente no acudía a verificar. Y las líneas móviles, que es el tema que nos atañe, pues era la que les estaba tratando de mermar esa clientela. Y ahorita pues los bloquean para que no dejen de percibir la clientela, porque estamos hablando de 30 millones de pesos, que es lo que ellos invierten para levantar un centro de verificación. ¿En dónde se estipula que la línea móvil solamente se iba a utilizar para vehículos del gobierno? Porque ese era... En las bases, por ahí las tengo, en las bases del programa que se publicaron, donde el gobierno del estado emite pues cómo van a ser las reglas de operación, cómo va a ser toda la logística, y evidentemente pues y así ha sido, de hecho todos los vehículos del gobierno son verificados con la línea móvil para prestar el servicio y no distraerlos, como repito, de sus funciones y de sus actividades, ¿no? El tema es que aquí pasaron de lo público, vamos, de los vehículos públicos para los A lo privados. privado, así es, y ya acuden pues a empresas privadas, efectivamente, o sea, eso, pero pues aquí el problema es el conflicto de intereses con los privados, porque ellos dicen, no, espérame gobierno, pues yo quiero prestar el servicio a las empresas privadas, entonces se quejan con Adán Espejo y Adán Espejo simplemente bloquea la línea móvil y pues ahí ya... Para que tengan que ir a los centros de verificación a comprar. Que se convierte al final de cuentas en un negocio, ¿verdad? Y eso es lo que yo por eso estipulo, digo, esto o sea, se verá a todas luces que es 100% un negocio recaudatorio y un negocio para enriquecer a ciertos implicados en el programa. Digo, Recaudatorio, pues ya eso ya como que con lo que dices cambia el concepto, porque Sí, si ya entran empresarios al tema de lo ecológico, claro, y entonces digo, ya cualquier ciudadano puede cobrarle a... el mínimo para prestar el servicio son 100 unidades, ese es el mínimo y lo tenemos que entregar en tablas de Excel para que las recaudadoras hagan los pagos y se generen los recibos y en ese momento se hagan los pagos pues casi una sola exhibición, o sea, por eso te digo, es más que negocio a todas luces. y no es fiable el resultado. No, porque nada más estás pagando la prueba, pero en esta empresa, que fue, es una gasera, todos los vehículos fueron rechazados y pues ya te imaginarás las mentadas de madre que se llevaron todos ahí con los, oye, pues te pagué 100 unidades por 500 pesos y me dices que ninguna pasó, pues la gasera, dime si volvió a contratar el servicio, o sea, no. Y el pago jamás se regresó. Oye, otra de las cosas, hablabas también de las emisiones, cómo han disminuido o cómo se han permanecido o han aumentado, cómo podemos comprobarlo. Okay, te voy a pasar un estudio de una empresa que se llama Equire, que es una empresa a nivel mundial que hace estudios en todas las metrópolis grandes del mundo, donde nos evaluaron obviamente y rebasamos la norma internacional, es decir, ahorita pues tenemos un promedio de 25.5 partículas PM2.5, cuando la media internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud es de 5.4. Entonces ve toda la cantidad que tenemos rebasadas ahorita actualmente, o sea, toda esta información te la puedo compartir. ¿Tienes el dato de antes de que empezaron a verificar los beneficios y ahora sí, para ver? Ahí para viene en más el o menos? estudio, me parece que un análisis creo que del 2017, si mal no recuerdo, y trae el que hicieron apenas el año pasado, que fue el año pasado, de nada ya había empezado el programa, obviamente. Entonces, no. Pero eso es porque ahora se está verificando menos que con el anterior programa que tenían el gobierno del PRI, ¿no? Sí, efectivamente, con el programa de nosotros, control de emisiones, llegamos a cubrir un parque vehicular del 54%. Esto fue en el 2014, si mal no recuerdo, por ahí 2015. Y ahorita actualmente, pues ustedes están viendo el porcentaje es muy pobre, o sea, no llegamos ni siquiera al 10%, o sea, es imposible. Y no vamos a llegar nunca a ese porcentaje por el desapego que la ciudadanía tiene al tema de los verificentos, por cómo se está implementando. Y además, esto que genera, pues obviamente ahuyenta la inversión extranjera y la inversión privada, es evidente, o sea, no llegamos ni siquiera a la mitad de las líneas que deben estar implementadas, o sea, no tenemos ni siquiera 100 verificentos establecidos, son muy poquitos. ¿Cuántas líneas hay ahorita?
Ahorita actualmente operando cerca de 60 y tantos aproximadamente, con cerca de 17 vehículos que están construidos por López Mateos y todavía no están todas. Entonces no hay cómo, acuérdate que cada mes se van agregando una terminación de placa más. Entonces cada vez es más nutrido el parque, lo que hay que verificar, pero es más carente el servicio porque no hay a dónde verificar. Y se supone que la línea móvil dijo, no, pues yo le entro al quite, pero pues no, porque este servidor, directivo de web, pues los tiene ahorita bloqueados también. O sea, hay un claro conflicto de intereses y una disputa interna también del controlar el sistema por este señor, José Dan Espejo Preciado, que pues estuvo como un caballo de Troya, estuvo en la CEMADET y ahorita ya controla el sistema y el software. Y su pareja ahora... Y ahorita es la directora y dice, y ella puede decir que todo va muy bien, ella puede manejar. Ahí sí puede entrar el Se conflicto de están interés. haciendo verificaciones con equipo móvil en empresas privadas que eran solamente para el gobierno, que no Sí, pudieran. sí, efectivamente. Ese sería el conflicto. Ese es el conflicto donde ahorita pues más bien el conflicto es de que el directivo de web pues está tratando de bloquear esta línea móvil para que los verificantes se nos estén. Y anteriormente no había servicio móvil para que fueran todos a verificantes. Sí, exacto, o sea, sí había móvil con los talleres, ojo, sí había móvil con los talleres, pero de todas maneras pues el servicio que se prestaba pues era carente porque eran nada más 5 líneas móviles en todo el estado de Jalisco. Eran 4 líneas móviles, parece Raúl, Jacobo, Jorge, Memo y Abel, que eran 5 líneas móviles para todo el estado de Y Jalisco. cuando les retiran a los particulares que lo toma el gobierno, ¿así había una línea móvil? O sea, ¿o es la que es parte del gobierno? Sí, efectivamente, cuando aperturaron el verificentro de Magisterio Tamaulipas, inauguraron también la línea móvil, que es esta. Pero ha estado trabajando pues a cuentagotas, pues no han tenido mucha presencia. ¿Vale? Y en la norma de operación es solamente para vehículos de... Sí, o sea, en la norma social mexicana no establece, no te da pauta para que tú establezcas una línea de verificación móvil. O sea, no existe, vaya, a nivel mundial esto no existe. Esto es inédito. O sea, a nivel mundial esto no existe. En ningún lado del mundo, solamente las ocurrencias de un demente o de un enfermo mental se le puede ocurrir a nuestro gobernador establecer una línea móvil, porque no existe. O sea, es como llevar Oxxos a domicilio, o sea, no existe, no funciona, porque los refrigeradores pues, se van es lo mismo. Entonces, esto no existe a nivel mundial. Aquí, pues, a este señor que le faltó un tornillo, se le ocurrió establecer la línea móvil, en comparsa con Adán Espejo Preciado, porque él era el que nos sancionaba, nosotros como él nos clausuraba las líneas móviles, durábamos meses sin trabajar con las líneas móviles, porque a este enanito se le ocurría bloquearnos por cualquier pretexto, oye, no tienes tu licencia refrendada o te falta algún papel, y nos bloqueaban las líneas móviles durante meses. Entonces él de ahí se amañó con todo este sistema. Digo, te lo digo porque yo lo viví desde el 2012 que estuve ahí en el programa Control de Emisiones. Que era más fácil pasarlo con ese móvil, digamos, porque no hacía el dinámico. Exactamente, o sea, aquí quiero... Sí. Si no hay que Digamos, perder sí funcionaba antes lo de sí. antes. Pues. No es lo mismo, no hay que perder foco, es como si tú vas a un médico y te subes a una caminadora a correr y te empieza a hacer mediciones, pues son muy intermitentes, es lo mismo con las pruebas dinámicas, o sea, va a ser muy intermitente las mediciones y por eso va a haber mucha falla, mucho error, por eso vemos muchos rechazados. Entonces la prueba dinámica es, por cierto, a nivel mundial ya no existe en ninguna parte del mundo más que en México la prueba dinámica. En Estados Unidos ya está totalmente descartada. Y lo he dicho yo, estos equipos, este azulito que ves aquí, son equipos de desecho. En Estados Unidos allá ya no sirven, los venden aquí, los venden para acá, $100 te cuesta un equipo de esos y aquí lo están vendiendo en 120,000 pesos. O sea, no existe, repito, esto no existe a nivel mundial, pero pues aquí con las pretexto de inventar algo nuevo, algo novedoso, que no de novedoso no tiene nada, pues se les ocurre establecer esto, ¿no? Pero ya ahí están los resultados. O sea, hay un conflicto entre ellos también, es a donde caemos, pero toda la información se las puedo hacer llegar con todo gusto, lo que ocupen. Y nada más sobre la manifestación, entonces dices que tienen de dónde a dónde van, pero no tienen la fecha. Vamos tentativamente es de este sábado en 8, tentativamente, pero estamos coordinados, es de la Minerva, arrancamos de la Minerva y llegamos aquí a Paso Alcalde. Colectivos de desaparecidos, colectivos de Huentitán, colectivos de Bosques de la Primavera, colectivos de San Rafael, colectivos antiverificentros y todos, Huentitán ya lo mencioné, y todos los colectivos que se quieran unir es una invitación abierta porque queremos dar un mensaje pues a todo el país de que a este señor se le ocurre el disparate de que quiere ser presidente cuando tiene hundido el estado de Jalisco. Ese es el objetivo de nuestra manifestación. ¿Y qué los une entonces?
pues todos los quejares que traemos. Nos une pues que tenemos que ser empáticos en esta lucha social. Que si yo veo a los compañeros de San Rafael, que por cierto también fueron reprimidos y fueron agredidos por las fuerzas estatales, pues tenemos que ser empáticos. Un luchador social debe tener primero como primer elemento la empatía con otro luchador social, porque si no nos vamos a convertir en voces en el desierto que pues nadie te apoya y nadie te ayuda a exigir derechos, a exigir justicia y a exigir un bienestar. Eso es lo que nos une ahorita en este momento todos los colectivos y nos hemos acompañado, no es la primera vez, acuérdate que ya hemos hecho esas movilizaciones. Y la pregunta obligada, pues ya están las pre-campañas desatadas. ¿Esta manifestación no tiene un trasfondo político electoral? No, desde luego que no. Bueno, de alguna manera sí me gustaría señalarlo como sociedad civil, que no estamos dispuestos a tener a este señor en las boletas electorales. Pero que nosotros estemos detrás de algún interés político, te lo digo yo personalmente, que si yo tuviera algún acompañamiento de algún partido político, yo no me estaría quejando de que me dejaron sin trabajo sus cabrones, de que me tienen ahorita bloqueado. Definitivamente no. Yo creo que levantar la voz es obligación de todo ciudadano porque lo que nos representan ellos son finalmente representantes populares. Entonces, no traemos hasta el día de hoy ningún interés, ningún tinte, ninguna preferencia política. Bueno, ya en lo personal cada quien de los colectivos pues tendrá sus preferencias políticas muy libres y obviamente pues muy merecederas porque pues, está inclusive albergado en la Constitución. Cada quien tiene derecho a votar y ser votado, pero nuestro movimiento es totalmente aparte. Te lo puedo decir con toda la claridad de que nuestro colectivo tiene gente anti-AMLO, frenas y que el cacas y que hay nuestra agrupación antiverificentros, te lo digo abiertamente, hay gente que desprecia a Morena, Es que plural, desprecia a la pues. izquierda. Sí, definitivamente. ¿Y la hora de la manifestación? Lo más seguro es que va a ser tempranito, porque no va a ser imposible marchar así, arrancar yo creo que más tarde a las 10 de la mañana, pero tentativamente porque pues, tenemos que ponernos de acuerdo con Héctor, tenemos que ponernos de acuerdo con Natalia, tenemos que ponernos de acuerdo con Gaby Cervantes y Pina de San Rafael, con Arturo Mendoza, todos esos luchadores que ustedes ya han estado viendo repetitivamente en algunas manifestaciones. Bueno, pues tenemos que coordinarnos con ellos para que todos coincidamos y podamos agendarlo de esa manera. Lo ideal para nosotros tiene que ser entre semana, pero lo más seguro es que pues va a tener que ser un sábado como ya lo hemos estado haciendo anteriormente. También Elizabeth Rodríguez, la líder de los motociclistas, que es la de la Confederación, la Camaleona, exactamente. Entonces todo ese tipo de justicia para el pueblo, por cierto, olvidé a Alejandrina y Raúl, claro que sí. Entonces todos son estos colectivos que nos vamos a acompañar. Yo creo que no es nada político ni nada totalmente apartidistas, pero yo creo que en la mayoría, sí lo puedo decir, pues yo creo que estamos más inclinados a la izquierda de alguna manera, o sea, no es por un tinte político, simplemente por los ideales que todos estamos compartiendo. Gracias. Gracias a Una ustedes. observación de que si el gobierno tiene los verificentros propios para verificar sus unidades, yo veo que son los que más contaminan, siempre andan echando humo. Entonces, ¿qué sucede? No están verificando sus propias unidades, porque si tienen la facilidad de verificar, ¿por qué? Ustedes observen en la calle, todos los de vialidad y todos los de transporte del gobierno van echando humo por donde quiera. Entonces, ¿no aplica? De esos documentos que traes de la gasera, ¿de cuándo son? ¿Qué es ahí la fecha? Bueno, no sé cosa, pero mira, creo que es del 2021, que fue aquí abajo, por ahí ya trae el centro de la fecha de la mes mesa. de diciembre del 21. ¿Todos los rechazaron? Todos, absolutamente todos fueron rechazados porque Alex Mendoza,